Buenas tardes. He pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de arquitectura sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con compañeros y amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si os interesa saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, quédate a la conversación y participa en los comentarios. Bienvenidos a Céntrico. Hoy nos visita Manuel Gandarias. Manuel es economista y socio fundador de Cibislen, que tal y como figura, creo, en tu página web, es una plataforma de servicios de financiación participativa, pionera en crowdlending inmobiliario en España. Eso es. Pues buenas tardes, Manuel. Lo primero, decirte gracias por decir que sí y además ponérmelo tan fácil, porque contigo ha sido casi inmediato, con lo cual gracias por participar y por unirte a la conversación. Nada, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Gracias. Tú y yo nos conocemos, cuando escribía un poco el guión y las preguntas, nos conocemos desde el 2009. Entonces trabajábamos los dos en el proyecto Solar Decathlon europeo, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, con diferentes roles, con lo cual tampoco trabajamos juntos muchas veces, pero luego hemos mantenido contacto porque ambos hemos estado en el sector inmobiliario y bueno, compartiendo experiencias y debatiendo algunas otras cosas. Pero para los que te ven y te escuchan por primera vez hoy, te hago una primera pregunta muy cortita para una respuesta cortita de inicio, que es ¿quién es Manuel Gandarias? Bueno, pues algo has dicho tú ya, Claudio. Yo soy economista, soy padre bueno, estoy casado, tengo 3 hijos de 15, 8 y 7 años y bueno, y llevo pues más o menos como tú, yo llevamos 25 años en sector inmobiliario haciendo otras cosas de emprendimiento muy interesantes que comentaremos a lo largo de la entrevista. Y bueno, muy comprometido con la industria inmobiliaria, con el mundo inmobiliario, con una capa de tecnología que siempre he tratado de incorporar a los proyectos en los que me he involucrado. Y bueno, pues he hecho de todo, desde trabajar en empresa, promover, trabajar en multinacional, en empresa familiar, y bueno, he tenido diferentes experiencias que unas han salido bien, otras mejor. Y otras peor, otras que es de las que más aprendemos, de hecho, ¿no? Sí. Así que eso. Muy bien. Por ir al inicio, a mí me gusta en estas entrevistas mezclar la parte profesional, pero también la parte personal. Te pregunto, ¿dónde naces y cuál es tu entorno urbano en el que te crías? ¿Cómo recuerdas tu entorno? Y una de las preguntas que hago es, ¿ibas andando al colegio? Bueno, eso está bien la pregunta. Pues no iba andando al colegio, me llevaban en coche. Y la verdad es que en el entorno en el que estaba de pequeño, pues estoy muy agradecido. Bueno, tengo un recuerdo de cuando era muy pequeño que es muy gracioso, porque vivíamos en Madrid y en concreto yo era muy pequeño y recuerdo que mis padres empapelaron todo el cuarto con un papel azul con un montón de burros, como volando, ¿no? Entonces, bueno, eso lo recuerdo como muy pequeño y tuve una infancia estupenda. La verdad es que muy agradecido a mis padres. Nos mudamos de Madrid a La Moraleja en el año 75, cuando La Moraleja era un sitio, había mucho campo todavía, quedaba mucho por construir. Claro, en aquellos momentos no éramos conscientes de ello, ¿no? Pero tuvimos una etapa en la que, bueno, pues crecimos de manera muy agradable dentro de una organización con nuestra pandilla de amigos y lo recuerdo como muy buenos años, ¿no? Entonces, de La Moraleja íbamos al colegio, a Madrid, al Colegio Británico, en Martínez Campos, con lo cual nos tenían que llevar en coche, generalmente nos llevaba mi padre, y bueno, era un trayecto de por la mañana que llevaba su tiempo, con todo el tráfico de entrada de la Nacional 2, que no es lo que es hoy día, había mucho menos tráfico, pero también menos infraestructuras, y bueno, y una zona muy agradable, muy bonita, lo pasamos muy bien.
tengo grandes recuerdos. Y con lo cual es un recuerdo urbano, de capital, de ciudad, pero a la vez lo que son las viviendas es una vivienda unifamiliar en un entorno todavía más en contacto con la naturaleza que es a día de hoy y quizás singular. En este punto, a los que son arquitectos les suelo preguntar su primer recuerdo de las viviendas, su primera vivencia, un poco saber por qué eligen la carrera que eligen. En tu caso, tu padre trabajaba en el sector inmobiliario, tengo aquí anotado impulsor de Puerto Serri y desarrollador del proyecto Costa Ballena entre Rota y Chipiona. Tú, como niño, ¿qué recuerdos tienes, si es que tienes o eras consciente de eso, del sector inmobiliario, de lo que hacía tu padre? Bueno, mi padre se incorporó al sector inmobiliario más tarde. O sea, mi padre era ingeniero industrial y estuvo trabajando en empresas de carácter industrial tipo Zanussi, por ejemplo, y luego estuvo en CEPIME, que es la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas dentro de la COE, en Diego de León, y se incorporó con cierto retraso al sector inmobiliario. Lo que pasa es que luego estuvo muchísimos años y muy especializado en los proyectos inmobiliarios turísticos de segunda residencia, ¿no? Costa Ballena es hoy día mucha gente lo conoce porque es un proyecto en el sur muy consolidado, turístico, que en su día yo recuerdo que nos fuimos allá a vivir porque él estuvo trabajando y costó mucho sacarlo, ¿no? Pero atendiendo a tu pregunta, yo tengo gran recuerdo de esa casa que decíamos en el Soto de la Moraleja, que era una urbanización muy grande y era una casa característica desde el punto de vista de diseño porque tenía una terraza muy grande, tenía unas jardineras en lo alto que eran una pasada. O sea, yo recuerdo que trepábamos arriba a las jardineras y alguna vez me caí desde la jardinera al suelo y me hice bastante daño, ¿no? Es una preocupación, yo no podía respirar alguna vez incluso. Pero la casa la recuerdo muy bonita y luego con algunas cosas, ¿no? Con mucha cristalera, que también en algunos cumpleaños tuvimos algún problema importante con los cumples porque en los amigos que venían a casa al cumpleaños, en las puertas de la salida a la terraza, alguna vez algún amigo la atravesó y tuvimos que poner las típicas pegatinas, ¿no? Posteriormente de que para que eso no sucediera, ¿no? Porque gracias a Dios no pasó nada, pero podían haber pasado cosas, ¿no? Entonces lo recuerdo como una casa muy característica, muy bonita. No era unifamiliar como tal, eran como casas, con una estructura muy curiosa, nosotros estábamos en un bajo y luego había una cuesta que subía y había más casas arriba y el vecino al lado. O sea, no eran casas juntas, pero tampoco eran unifamiliares en parcelas separadas, ¿no? Y me llama mucho la atención. Y en general la arquitectura siempre me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de diseño, que luego entraremos, ¿no? Pero combinada con la parte más financiera, pero sí que con llama la atención, ¿no? Todo lo que veo me suelo fijar, y me gusta fijarme, ¿no? Y con lo que dices, que te gusta la arquitectura, la experiencia de tu padre como ingeniero y en el CEPIME, por ejemplo, o sea, en la agrupación de empresarios y demás, ¿cómo decides o por qué decides estudiar economía? Bueno, yo ahí... Si lo decides en algún momento. Sí, no, decir, sí, bueno, es una decisión que tenemos que tomar en algún momento determinado. Y en mi caso fue característico porque no lo tenía claro. O sea, en mi casa hay una fuerte tradición familiar de dos profesiones que son el derecho, con jueces, fiscales y hay familiares que anteriormente se han dedicado mucho a eso, y luego ingenieros. Mi abuelo era ingeniero industrial, mi padre fue ingeniero industrial, entonces tenía cierta... La verdad es que arquitectura como tal no me lo planteé en ningún momento, eso te digo la verdad, y eso es así, pero sí que la ingeniería me la planteé muchas veces, y entonces mi padre me dijo, mira, te voy a organizar reuniones con amigos míos que son ingenieros, vas a ver a un ingeniero aeronáutico, vas a ver a un ingeniero naval, vas a ver a un ingeniero industrial, y, oye, toma tú la decisión que consideres, ¿no? Entonces, me voy a ver a estos amigos de mi padre y bueno, a la conclusión a la que llego es que ninguno estaba ejerciendo como tal de ingeniero, pero todos estaban en puestos directivos en empresas. Entonces, digo, puesto directivo, y entonces me llamó la atención. Y entonces, bueno, decidí por eso, fíjate, que quizá no había necesidad de estudiar ingeniería para llegar a un puesto de dirección, sino que podía hacer empresariales, podía hacer económicas, podía hacer una carrera, digamos, no tan dura que la ingeniería o una arquitectura. O sea, son desde luego carreras más fuertes que en económicas, ¿no? Y eso es como tomé la decisión.
A partir de ahí hice la carrera y después de la carrera tuve muchísima relación primero con ingenieros y luego con arquitectos. Entonces me ha gustado mucho la combinación y cómo trabajar con ellos en diferentes ámbitos. Uh-huh. Mencionas cuando terminas la carrera y tienes relación con arquitectos e ingenieros, pero sin embargo terminas la carrera y estuviste trabajando creo unos 3 años en consultora. Uh-huh. Y luego, enseguida, después de esos 3 años, decides fundar tu primera empresa. Exacto. Luego tenías claro, por ejemplo, eso no es ser directivo de una gran empresa, eso es ser emprendedor, que es ligeramente diferente. ¿Tenías claro que era eso lo que querías hacer? Pues mira, ¿O por qué ocurre así? Pues no lo tenía claro, porque efectivamente una cosa es dirigir una compañía y otra cosa es montarte tu propia compañía con socios o como sea, ¿no? Bueno, la verdad es que me metí en consultoría, estuve en diferentes sectores, la experiencia fue bestial, o sea, desde el punto de vista, ahí es cuando el consejo delegado de la compañía en la que entré era una consultora muy pequeñita, boutique, competíamos con consultoras muy importantes tipo McKinsey, Bain, Boston Consulting, o sea, las consultoras que por entonces eran más conocidas. Y todos eran ingenieros, o sea, casi todos eran ingenieros. O sea, entonces, bueno, yo las pruebas que hacían de acceso eran como, pues, ¿cuántas pelotas de golf hay en China, por ejemplo? ¿No? Entonces tenías que hacer tus cálculos para decir un número aproximado de las pelotas consideradas que podía haber en función de los campos de golf y del número de chinos. O sea, hay que hacer una composición de lugar, ¿no? Y bueno, estuve trabajando mucho con ingenieros durante esa etapa, además, no por ser ingeniero, sino en general la gente bastante brillante. Porque en consultoría, bueno, pues para entrar es complicado, luego los proyectos son complejos, los horarios, bueno, pues, no teníamos horario, en realidad trabajamos de lunes a viernes, incluso algunos fines de semana, incluso noches continuas, yo recuerdo no dormir, por ejemplo, para entrega de proyectos. Y fue una experiencia muy buena desde el punto de vista de aprendizaje y por toda la gente con la que trabajé. Y realmente el paso de cuando terminamos de hacer consultoría, o sea, de que nos salimos fue porque nos compró una compañía que fue el grupo Capgemini, que es un grupo muy grande a nivel internacional, es una multinacional francesa que cotiza en bolsa, nos compró, empezamos de pasar a hacer proyectos de estrategia a hacer proyectos de tecnología. A mí la tecnología me gustaba, pero era un cambio importante. Entonces, al final ahí, bueno, realmente hubo un proceso en el año 99, 98, 99 en el que muchas personas que estaban trabajando en banca de inversión y consultoría decidieron salirse para montar sus propias compañías. Entonces ahí a nosotros nos pasó que un consultor, un manager que estaba por entonces que decidió salirse, nos invitó a varios a participar y montamos una incubadora de negocios de Internet que por entonces bueno, nos parecía una idea brillante y pensábamos que íbamos a triunfar a lo bestia. Luego... Bueno, pero yo creo que esa es la mentalidad. Siempre hay que pensar que vas a triunfar a lo bestia, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, pero pensábamos que, ya te digo, .com estaba, no sé si lo recuerdas, aquellos años, pero fueron maravillosos años, ¿no? Antes de la crisis, por supuesto, y todos pensábamos que íbamos a hacer compañías grandiosas y que íbamos a, en fin, que aquello era mucho más que Silicon Valley. Yo creo que se hablaba de Silicon Valley porque no nos daba igual a todos, ¿no? Todo era, en fin, eran proyectos fabulosos de música, había proyectos de inmobiliarios, había bueno, todos basados en Internet y que íbamos a llegar a mucho cliente a través de Internet, ¿no? Y bueno, y ese fue el comienzo, o sea, realmente no lo decidimos y ahí nos juntamos, había un socio principal que era el que lideraba el proyecto, el CEO, el consejo delegado, y en nuestro caso nos incorporamos como socios de la empresa. Estás ahí, pero luego, por lo que he visto en el currículum, que es extenso, pasas como director de negocio de una empresa inmobiliaria. No sé si es el siguiente paso y voy en orden. Entiendo que ese es tu primer contacto profesional con el sector inmobiliario. Correcto. ¿Cómo das ese paso? ¿Qué es lo que haces ahí? O sea, ¿qué hace un director de negocio de esa empresa inmobiliaria? Pues mira, es un poquito previo. Cuando salgo de mi empresa, cuando voy a terminar lo que pensábamos que iba a ser la bomba, pues aquello desembocó en una crisis en el año 2000 que todos recordamos porque fue una crisis global de las .com, y aquello pues teníamos proyectos montados muy muy interesantes,
Uno de ellos, de hecho, que empecé a trabajar mano a mano, empezamos varios de la empresa a trabajar con mi padre, porque uno de los proyectos era un proyecto inmobiliario de montar una plataforma para que clientes europeos pudiesen comprar vivienda en España. Y eso pensábamos que iba a tener bastante éxito, que de hecho tenía todo el sentido y luego se demostró que lo tenía porque muchos europeos vinieron a comprar a España. Y luego tenemos algún proyecto de música, por ejemplo, una plataforma de música con Nacho García Vega, que era el de la Chapop, súper chulo, antes de, por supuesto, de que llegase Spotify y todo eso. Nosotros pensábamos que iba a ser aquello la revolución en el mundo de la música. Y bueno, empezamos a hacer proyectos, empezamos a crecer, empezamos 10 personas, llegamos a ser 70, compramos un laboratorio en el que participaba Nokia en Finlandia. Bueno, llegamos a ser 70 personas, como te decía, y llegó un momento en el que estalló todo y volvimos a tener que hacer consultoría. Entonces, bueno, pues empezamos con la consultoría, de 70 empezamos otra vez a regularizar la compañía, a echar a personas, volvimos a dar, y aquello a mí, por la tensión que se generó con todo eso, que veníamos de una multinacional y estábamos en una empresa pequeña, al fin y al cabo, y que estábamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes, yo, bueno, entre eso, que teníamos una cantidad de trabajo, el crecimiento que hemos tenido, el regularizar todo aquello, y luego un tema personal importante mío, que había tomado la decisión de casarme con mi novia que vino a Madrid a vivir, y finalmente tuve claro que eso no podía ser y que no me podía casar. Bueno, pues me dio una parálisis aquí de ahí, tuve que parar, llamémosle un burnout o como lo quieramos llamar, tuve que parar, incluso tuve un tema de salud que tuve que regularizar. Todo eso se ordenó, la situación personal se solucionó, la situación profesional, ahí tuve un periodo de reflexión en el que me planteé y dije, a ver, en consultoría, esto es de locos, llevamos unos años. Bueno, yo había estado viviendo en Madrid, en la Plaza de Chamberí, no había visto la plaza de día, Claudio, no sabía lo que es la plaza de día, de verdad, te lo juro, o sea, había estado viviendo ahí meses y no sabía lo que no había visto la plaza de día, ¿no? Y entonces dije, esto no puede ser, no puede seguir así. Y entonces me planteé, mi padre ya estaba involucrado en temas inmobiliarios, y entonces dije, pues va a ser que a lo mejor me tengo que dedicar al mundo inmobiliario, y quiero optimizar o todos los, en fin, todos los contactos, todo el know-how, pues eso lo quiero aprovechar y voy en el sector inmobiliario. Entonces, cuando efectivamente empecé Portal primero inmobiliario y luego me metí ahí salté a un cliente que era un promotor, constructor, que era Grupo Pinar, que es donde me incorporo como director de toda la red de ventas nacional e internacional. Y aquellos además maravillosos años que eran 2004-2005, donde todo se vendía y donde la experiencia fue maravillosa. Entonces, viniendo de consultoría realmente y del montaje de la compañía, al final tienes un conocimiento transversal de cómo funciona la compañía y con el conocimiento un poco que había seguido familiar del inmobiliario, pues me metí en sector inmobiliario a organizar la red de ventas. O sea, en realidad era más desde un punto de vista comercial y de venta que otra cosa, ¿no? Entonces, por eso acabé en Grupo Pinar y fue una experiencia magnífica. Has hablado 2004-2005, más o menos. Y luego, en esos años, cursas el máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias, el MDI, en la Politécnica. ¿En qué año cursas? 2006. 2006, o sea, todavía no ha llegado el batacazo inmobiliario del 2008. No ha llegado. ¿Qué te aporta el MDI? Por entender, una persona como tú que ya ha hecho economía, entiende, tiene trayectoria, no sé qué, y aún así decide, no, oye, yo me voy a formar y voy a hacer un máster en el sector. ¿Qué te aportó en ese momento el máster? Pues mira, el máster fue una experiencia magnífica, fue un poco la consecución de la decisión de meterme en el sector inmobiliario y de querer ampliar conocimiento del sector. Entonces hago el máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias, que conocía a Fernando Catalán, ¿no? La persona que lo llevaba, director, desde hacía muchísimos años, desde que yo había estado en el Colegio Mayor en Madrid. Y ¿en cuál? Yo estuve en el Marqués de la Ensenada, muy jovencito, y conocí a Fernando cuando tenía pocos años, ¿no? Entonces hacía tiempo. Y bueno, también también tenía amigos que lo habían hecho y decido hacerlo. Entonces lo que me aporta es gran conocimiento del sector, otra vez de forma muy transversal, porque aprendemos desde urbanismo, de temas financieros,
desde temas de construcción, de promoción, o sea, cómo ordenar un proyecto de principio a fin, al fin y al cabo, ¿no? Y fue una experiencia muy buena desde el punto de vista de conocimientos, desde el punto de vista de contacto entre la gente que estamos ahí, con los profesores, que eran profesores muy buenos, y hemos tenido relación con ellos durante muchos años y seguimos teniendo, y fue una experiencia magnífica hasta tal punto que decidí quedarme ahí, de hecho, con los catedráticos, y montamos la Asociación de Antiguos Alumnos, que era un máster que, aunque llevaba 20 y tantas promociones, no tenía antiguos alumnos, éramos casi 8.000 por entonces, y decimos, esto hay que estructurarlo, esto hay que organizarlo. Entonces, bueno, no te me he dedicado, no vamos a entrar ahora, pero fue un tema delicado. Bueno, sabemos que la escuela de arquitectura tiene sus temas. Sí, exacto, y lo intentamos, pero bueno, lo pusimos en marcha, hicimos una serie de cosas, yo me puse de presidente de la asociación, pero no conseguimos hacer mucho más de Bueno, interesante. Con lo cual, se acaba el máster, pero resulta que llega la crisis del 2008 y en el 2009 comienzas a trabajar como director de gabinete de estudios de la empresa Pisos.com, que es un portal inmobiliario para comprar, para vender, para alquilar y tal. Yo, haciendo memoria, no solo mirando tu currículum, quiero recordar, en su momento hablamos, y no sé, corrígeme, tengo aquí anotado Mitula Group, que era una empresa española, pero cotizaba en Australia, en la bolsa de Australia. Sí. ¿Cómo llegas ahí, a pisos.com? Bueno, y a otro trabajo un poco diferente de lo que habías hecho. Me voy un poco atrás porque para llegar ahí, vamos a ver. Claro, maravillosos años. Hacemos el máster, bueno, creemos que podemos ahí dirigir cualquier tipo de compañía, grande o pequeña. Yo vuelvo otra vez a mis estos de, bueno, quiero hacer algo para mí y tal. Y entonces identificamos, bueno, en este caso fue a nivel familiar, mi padre con 2 socios identificó un suelo en la isla de Menorca espectacular, se compró el suelo y un año después les hicieron a los 3 socios una oferta de compra en el que ganaban una cantidad interesante. Entonces se planteaba, digo, ¿lo vendemos o qué hacemos, no? Entonces, o promovemos. Entonces, de los 3 socios, 2 de ellos decidieron vender, que era mi padre y otro socio, y el tercer socio dijo que no quería vender, que le pareció muy solo y que quería desarrollarlo. Y entonces yo digo, bueno, pues esto me gusta también, salgo del máster, bueno, aquí lo sabemos todo, esto vamos a hacer un proyecto espectacular. Digo, venga, yo me meto también. Entonces, el socio que se quería quedar le compró la participación a uno de los socios y yo me quedé con la participación de mi padre, se la compré. Y entonces nos quedamos 2-1, o sea, en 3 partes, 1/3, 2/3. Desarrollamos el proyecto, fenomenal, un arquitecto estupendo en la isla, un arquitecto además muy, muy bueno, muy reconocido, nos hace un proyecto espectacular, 7 viviendas unifamiliares en partidas de 1.000 metros, 400 metros de casas espectaculares, en un sitio en el sur de la isla maravilloso, en segunda línea de mar, en un pueblecito que de hecho hace poco lo he visto saliendo noticias, pues un pueblecito blanco como de pescadores, muy bonito. Y bueno, y lo desarrollamos y empezamos con ello. Vendemos, Claudio, todas las casas antes del 2008, antes de que pase nada. Vendemos todas las casas a gente amiga, nos quedamos nosotros una cada una, los socios, y bueno, pues empezamos la obra, definimos que vendéis sobre plano. Vendemos sobre plano, exacto, vendemos sobre plano, pero con cantidades entregadas a cuenta importantes. Vivienda es de 850.000 euros, de segunda residencia, o sea, año 2008. Año 2008, una cosa que dice, bueno, iba todo fenomenal, pues teníamos clientes. Y entonces, bueno, empezamos a construir, empezamos a hacer las cosas y cuando ya llevamos un porcentaje ejecutado razonable, nos llegan las noticias que nos llegan, Lehman Brothers, en fin, empieza todo a crujir. ¿Y qué ocurre con el paso del tiempo? Nosotros seguimos ejecutando, paramos un poquito y los clientes nos empiezan a decir, yo no voy a escriturar. Uno detrás de otro, pum, 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 pum. Echan atrás. Se echan todos para atrás, negociamos las cantidades entregadas a cuenta, nos quedamos con toda la promoción entera, con una deuda importante con el préstamo promotor, en este caso era algo más de 4 millones. Bueno, pues pero seguimos, pero tengo que seguir. O sea, seguís con la obra, seguimos con la obra, sin tener compradores, sin tener nada. Claro, seguimos con la obra, pero no podíamos pararla. O sea, podíamos pararla, pero dijimos, vamos a seguir. Conseguimos que el banco nos desbloquee el 15%. Eso te iba a preguntar por el banco, porque yo tengo compañeros que el banco es el que decide que nos siguen. En vuestro caso el banco os permite seguir. En nuestro caso el banco permite, era un banco que luego en fin, lo compró otro banco, porque era en este caso una caja de ahorros, y nos dejó seguir, hasta tal punto que nos dejó disponer del 15% de retención a final de proyecto. También dispusimos de eso. Total,
que terminamos la promoción al 98% con electrodomésticos y todo. O sea, la promoción, unas casas espectaculares. Bueno, y ahí se queda parado. Y claro, no podemos hacer frente al préstamo promotor. O sea, entonces, esto nos pasó en el 2010, 2011. Bueno, nos hicieron por detrás ofertas de que se querían quedar, porque era el momento que todo se iba a Sareb, y esto no quisieron meter en Sareb porque era un proyecto bueno. Entonces a la gente le interesaba. Había gente del banco, directivos del banco, que nos llamaban, al final no nos salió nada, y ahí lo dejamos, y asustados, o sea, asustados con aquello, claro. Pasando el tiempo, efectivamente ya empieza en pisos.com, que es otra, y empieza en paralelo. Esto lo llevas en paralelo. Esto lo llevo en paralelo, efectivamente, el proyecto ya te ahí sí que sigo terminado. En pisos.com empiezo, y en pisos.com fue una etapa muy interesante porque lo que montamos, o sea, lo que yo me ocupé fue, en la constitución del portal en 2009, quisimos montar toda la parte de estudios que ya Idealista tenía. De estudios me refiero de investigación. De investigación, de precios. Consultoría, investigación. Consultoría, o sea, toda la parte de precios, de alquiler, de compra, por provincias, por comunidades autónomas, por capitales de provincia, en fin, todo perfectamente ordenado, y lo pusimos en marcha, y entonces fue muy bonito porque desde la atalaya íbamos viendo cómo los precios iban evolucionando, ¿no? Pero lo veíamos desde el portal que estaba muy bien, ¿no? Entonces ahí hicimos mucha labor de evangelización y de explicar los informes, y tenía mucha repercusión en prensa, y yo luego era el que iba a la radio, a la prensa, a la televisión, me tocó unas pocas de veces. Bueno, y eso en paralelo con lo otro, ¿no? Entonces llegó el 2013, antes de lo de Mitula, por eso te lo decía, llegó el 2013, nos llamaron, porque la caja de ahorros la compró el Banco Sabadell. Y bueno, y nos llamaron desde Mallorca. Oye, que queremos haceros una dación en pago de este proyecto, y entonces, claro, fue un poco la liberación, a pesar de que ya habíamos perdido dinero en el proyecto, pero nos compraron el proyecto. Un proyecto que tenía, recuerdo, 4.200.000 de deuda inicial en el 2010, por entonces la deuda era más de 7 millones de euros, y nos compraron el proyecto por 2,4 millones, una cosa así. Entonces, bueno, al final solucionamos el problema de la deuda, y bueno, y eso ya lo dejamos ahí, y nos quedamos muy contentos porque eso podría ser una ruina total, vamos. El proyecto luego se lo vendieron a un empresario muy conocido, y las casas hoy en día pues son casas que valen un dinero, nos estamos hablando de más de 2 millones de euros, que es un proyecto bastante atractivo. Entonces, bueno, ahí ya sigo, eso lo dejamos, fue una fuente de aprendizaje que no te puedes ni imaginar, o sea, que yo... Sí, aprendizaje a la fuerza, vamos, fue aprendizaje a la fuerza, porque fue promoción hasta cierto momento, y luego... A la fuerza, y te puedes imaginar que después de todo lo que cayó en esos años, que bueno, muchos promotores entraron en concurso de acreedores y tuvieron muchísimos problemas y unas quiebras importantísimas, pues nosotros por lo menos lo conseguimos solucionar dentro de lo que cabe. Sí, no te bloqueó lo siguiente, te permitió seguir trabajando, seguir en el sector, dedicándote a otras cosas, y no bloquearte como a muchos, que fue punto y final. Exacto. Entonces ahí lo hilo con lo que decías de Mitula, que efectivamente es interesante, porque al final yo creo que vas hilando proyectos unos con otros en función de las cosas que vayan ocurriendo. Entonces, bueno, estuvimos ahí, y con Mitula me incorporo porque, fíjate, mis socios actuales de Cibislen, que son los que me propusieron el proyecto, me dijeron, oye, ¿te vienes con nosotros a trabajar a Mitula? Mitula es una compañía muy tecnológica que también se dedica al inmobiliario de una manera un tanto especial, porque lo que hacen es es un portal de clasificados online. Es decir, todos los anuncios de coches, casas y empleo que estaban en los periódicos se los llevaron a digital. Esto ahora nos suena muy normal, pero entonces no era muy normal. Entonces ahí empezaron a crear un portal de clasificados online, donde la parte más importante era la del inmobiliario, y se vendían anuncios clasificados. Es decir, los clientes eran los portales importantes del país, o sea, es decir, en este caso Idealista, pisos.com, Fotocasa, que se les mandaba tráfico, porque se posicionaba muy bien en lo que se llama el long tail. Cuando tú buscas un inmueble, dices, oye, casa con terraza de 2 dormitorios en la calle no sé qué, no sé cuántos en Madrid, pues ellos se posicionaban de tal forma que salían las búsquedas de Google, y luego los reenviaba ¿Y ahí cuál es tu labor? Porque ahí estamos mezclando tecnología principalmente, el inmobiliario es una pata más,
pero ¿cuál es tu tarea ahí? ¿Cuál es tu puesto? Mira, mi labor es que estaban haciendo un trabajo excepcional en el que empezaron así el portal en el 2009, como te decía, pero es que cuando yo entré estaban con presencia en 52 países con 240 millones de anuncios, o sea, una cosa descomunal. Entonces, pues estaban profesionalizando la compañía y yo me meto directamente a hacer trabajos con el consejero delegado de la compañía. Estamos hablando de que tenían, por entonces yo creo que eran 120 empleados, una cosa así, es una parte importante, con oficinas en diferentes partes del mundo, y entonces yo hago un papel más de estrategia, primero de identificar compañías que se podrían ir comprando para crecer, ¿vale? En otros países, y luego profesionalizando la compañía a nivel de procesos internos. Pues por ejemplo hice un proyecto muy importante de vamos a meter un CRM, o sea, un sistema, digamos, que nos permita gestionar a todos los clientes de manera global para toda la compañía, ¿no? Sistemas que pudiesen permitir la gestión de una manera más agilizada, ¿no? Para la dirección. Y yo estuve metido en eso y posteriormente la compañía salió a bolsa en Australia, que tenía muchas actividades en Asia, y luego al año siguiente la compañía se vendió. Y bueno, es una compañía, como era pública, las cifras son públicas y ahí es donde mis socios, en ese bypass de cuando vendieron la compañía, me dijeron, oye, ¿te gustaría o te animarías a montar una plataforma de inversión? Y yo digo, pues me parece interesante. Eso ocurre cuando se vende Mitula. Sí. Vale. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Déjame, porque a estas alturas los que nos están escuchando yo te conozco y ya sabía algunas, aún así hoy me estoy enterando de otras, veo que no eres, tu currículum no es tan sencillo, o sea, no es como el que entra en una empresa y trabaja en esa empresa toda la vida hasta que ya está. Llevamos varias cosas y además no consecutivas, sino que vas solapando y demás. Entonces, me gustaría apuntar aquí que, porque hablas de ese trabajo como un trabajo más empresarial, más estratégico, de empresa, no relacionado con el sector inmobiliario necesariamente, sino más con tus estudios de economista, que en un momento dado decides meterte a formador y creáis el primer máster para emprendedores en España, en la Politécnica de Madrid. Entonces, y eso lo estás compaginando con otras cosas, con lo cual no te aburres. ¿Qué se te ocurre o por qué piensas que eso va a tener éxito en un país que la ilusión de todos los jovencitos es sacarse una plaza de funcionario y ya? Pues mira, eso es interesante porque me viene cuando, de hecho, un poquito después de hacer el máster en la Escuela de Arquitectura, me viene el estar en contacto con mucha gente que está montando empresas, y a mí pues me inquieta mucho el montaje y todo, o sea, todo el mundo del emprendimiento, y entonces un poquito antes de la experiencia de formación monto directamente yo una asociación, una especie de red, vamos a llamarlo red, de emprendedores, donde digo, oye, pues vamos a montar aquí un colectivo para compartir conocimiento, información, experiencias, contactos, ¿no? Y vamos a... Entonces, bueno, empiezo a crear la red con una tecnología que cogí en Estados Unidos, que por entonces estaban haciendo Facebook, todavía no había llegado a España. Entonces era una tecnología que te permitía montar una red donde la gente se daba de alta, y entonces nos dábamos ahí de alta todos y era como un mini Facebook propio nuestro de la red, ¿no? Eso llegamos a ser algo más de 1.000 personas, y me dio para organizar unas comidas con personas interesantes, inversores, empresarios. Antonio Catalán, por ejemplo, era uno de ellos, Jesús Encinar, el fundador de Idealista. Entonces eran unas comidas súper interesantes, todo, porque nos juntábamos ahí 20-25 personas a puerta cerrada, donde el invitado nos contaba cosas súper interesantes, ¿no? Y compartía temas súper interesantes. Entonces, al final ahí, bueno, pues me gustó la experiencia de estar en contacto con gente que estaba creando, que estaba emprendiendo, que estaba haciendo cosas, ¿no? Y ahí fue cuando surgió oye, pues tenemos que montar
la gente tiene que formarse, la gente tiene que aprender, porque esto hay que, o sea, es bueno que te lances, pero si sabes cosas, pues mejor. Si tienes conocimientos, mejor. No lanzarse ahí solo. La motivación es buena, pero necesita algo más. Claro, necesita algo más. Entonces dijimos, oye, entonces miro en Estados Unidos y veo un concepto que me gustó mucho, que era, tenía mucha, a mí no he llegado a hacer un MBA, pero siempre he tenido la inquietud, porque mi padre además también tuvo la inquietud. Bueno, al final no lo he hecho y entonces digo, un MBA, vale, fenomenal. En el MBA hay un 90% de la gente que lo hace para colocarse en mejores sitios, pero un 10% que lo hace porque monta su propia empresa y emprende, ¿vale? Entonces digo, tenemos que cambiar esto y hacer en vez de un MBA, veo en Estados Unidos y veo el concepto de MBE, que es Master in Business Embedded Administration Entrepreneurship. Entonces digo, esto es la nuestra. Vamos a montar un máster, un MBA para emprendedores, MBE, que es un máster que lo que hace es formar a gente que quiere montar sus propias compañías. Entonces, bueno, vamos a la escuela, como teníamos la relación con el máster. La escuela de arquitectura. A la escuela de arquitectura. Y dijimos, ¿con quién? ¿Con Fernando Catalán en su momento? No. En su momento fuimos directamente, Fernando ya no estaba, y fuimos directamente con Javier de Cárdenas. Catedrático de construcción. Brillante, es una persona que me parece brillante, ¿no? Y le planteamos el asunto y le gusta. Y aunque no tenía nada que ver con arquitectura, porque realmente no tenía nada que ver con arquitectura, podría ser un empresario, hombre, le damos un enfoque de quien quiera venir a la escuela. Pero es muy necesario, o sería muy necesario ese punto de vista y esa formación en arquitectura, porque en arquitectura, ahora no sé, hace mucho tiempo que salí, pero se te forma o se te inculca la figura del arquitecto con su propia oficina profesional, pero sin embargo no se te da ninguna herramienta empresarial. O sea Exacto. Entonces la combinación fue buena, a Javier le gustó, dijo, oye, vamos a impulsarlo. Bueno, montamos todo el programa entero, que era muy de MBA. Era un programa muy de MBA, de gente que hace, o sea, asignaturas de marketing, de ventas, financiero, la parte legal, la parte fiscal, o sea, todo muy MBA. Y lo diseñamos y nos vamos a rectorado a que nos aprueben el máster, un máster de 625 horas, con no sé cuántos créditos de CTS, bueno, ya sabes cómo va esto, y 8 meses hasta que el rectorado y el rector nos diesen el ok a poder montar aquello, ¿no? Entonces al final nos dieron el ok y claro, imagínate esto en el año 2010, o sea, nos costó, estamos en plena crisis, o sea, yo además todavía estaba con el proyecto inmobiliario de Menorca. Y bueno, y encima esto se me cruzó con un tema personal, que es que mi mujer me dijo que adiós, o sea, que bueno, se me cruzó con un divorcio, que fue un desastre aquello, a nivel personal, y bueno, se me juntó absolutamente todo. Y bueno, pero seguimos ahí empujándolo. Conseguimos los alumnos, conseguimos la primera promoción, los profesores una pasada, o sea, teníamos profesores muy buenos, pero es que toda la gente que había utilizado para hacer las comidas anteriormente, los utilicé para hacer una clase magistral. Que sí para eso. Entonces vino Antonio Catalán a hacer una clase magistral. Antonio Catalán, que es un profesional del mundo hotelero, que es de lo mejor, para mí lo mejor que hay, que ha montado 2 cadenas hoteleras en su vida, bueno, una persona excepcional y con una calidad personal y profesional y humana bestial, ¿no? Y luego pues Jesús Encinar, un Didacli, que ha sido también una persona muy importante, que ha hecho muchas cosas muy chulas, como llevar toda la tecnología del Fútbol Club Barcelona. La gente muy potente, gente muy interesante. El máster, los alumnos se quedaron encantados de la vida, o sea, salieron de ahí, bueno, y además han nacido, o sea, todavía mantenemos el contacto de todos los alumnos y hay compañías que se fundaron ahí que van como un tiro y que hoy existen. Hay una compañía de inversión en concreto que bueno, está invirtiendo por toda Europa, no solamente en España, sino por toda Europa, en startups que están yendo como un tiro, ¿no? Y bueno, y fue una etapa muy bonita, muy, muy interesante, la parte formativa y cómo impactas en personas, o sea, cómo consigues impactar en personas, porque es una pasada verlo, ¿no? O sea, cómo que les cambias, o sea, cómo cambian su vida, cómo cambia la forma de acometer los proyectos, de decidir que al final van a desarrollar un proyecto no determinado. Y bueno, es una pasada. Yo hoy día todavía mantengo relación con la gente que pasó por el máster. La siguiente promoción en 2011, muy heavy, ¿no? A nivel profesional y muy interesantes, cómo se puede aprovechar que esas personas
bueno, pues formen a través de la experiencia de otras personas, ¿no? O sea, a mí me encantaría retomarlo. Lo que pasa es que no es una cosa sencilla. O sea, requiere, bueno, ahí está. Yo me ahí lo está. anoto, me vienen a la mente 2 o 3 personas que pueden ser buen nexo y pueden aportar, o sea que me lo dejo ahí anotado. Fenomenal. Y ya está. No, te quería preguntar, acabas de apuntar tú, así como brevemente, la tele. Y es que para que se hagan los que nos escuchan se hagan una idea de cómo eres y qué haces, de repente en esa movida que estamos hablando, 2010, 2011, el máster en marcha, buscando la segunda promoción, tiene los de Mallorca, no sé qué, decides ser productora audiovisual, no sé muy bien por qué, y te traes a España la versión de un programa internacional, y digo internacional porque creo que está como en 50 países o algo así, que se llama Dragon's Den. Sí. Yo lo he visto en televisiones internacionales, vi en su momento tu versión que se llamaba Tu Oportunidad y se emitió en televisión española, tampoco te fuiste a un canal pequeñito, ¿no? Entonces, cuéntanos qué pasa por tu vida cuando se te plantea esa oportunidad o si la buscas tú, cómo logras traer un programa, una franquicia de programa tan exitosa como esta a España y qué recuerdas de todo eso. O sea, solo con eso creo que nos daría para una hora, pero... Sí, vamos a intentar hacerlo muy rápido. Bueno, todo esto, claro, no nos pensemos de nadie que bueno, o sea, todo esto tiene es conectar, ¿no? Hay que conectar los puntos. Entonces, cuando hacemos lo del máster, que efectivamente no conseguimos darle continuidad, yo digo, bueno, esto del emprendimiento, además el emprendimiento, bueno, ahora hablamos mucho, pero es que por entonces se hablaba mucho menos, ¿no? Y son cosas que para mí deben de ir dentro de la cultura país. O sea, es decir, que tenemos que impulsar este tipo de cosas al máximo, ¿no? Entonces, bueno, no conseguimos sacar el máster adelante y me pasó que vi este programa de televisión. Yo lo vi, joder, y claro, como había estado en el máster viendo los pitches, ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste? O sea, porque yo sé lo que es, pero ¿en qué consiste el programa? Entonces yo veo, todo esto lo había visto en el máster porque los emprendedores presentan a inversores los proyectos y nosotros en el máster teníamos un pool de inversores donde los alumnos presentaban a los inversores para ver si los inversores les dan dinero. Entonces, yo veo este formato en la tele y digo, joder, pero si esto es lo que hemos hecho en el máster y esto es la bomba, y lo están haciendo ahí en la tele. Entonces, en la tele es un programa, programa de Sony Pictures International, veo que es bueno, lo tienen en muchos países, efectivamente, y concretamente donde mejor va es en Reino Unido y en Estados Unidos. Pero en el resto de países también tiene muy buena acogida y se ve mucho. Y es un talent de personas que están emprendiendo, que quieren montar su negocio. Entonces, bueno, el programa son 5 inversores que son los mismos programa a programa. O sea, gente que tiene la pasta. Gente que tiene el dinero, efectivamente, gente que tiene el dinero. Y al otro lado van pasando emprendedores y tuvimos, yo no sé cuántos casos grabamos, 90 y tantos, 96 casos me parece que fueron. Entonces el emprendedor le dice a los 5 inversores y les dice, oye, este es mi proyecto, consiste en esto es lo que he hecho. Les hace una presentación en vivo ahí en el programa de lo que consiste, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y les dice, yo necesito o pido 200.000 euros y estoy dispuesto a dar el 10% de mi compañía. Eso quiere decir que la compañía la está valorando en 2 millones. Bueno, no sé, los empresarios pueden decir, oye, esto no nos interesa para nada, todos ellos, o que uno de ellos diga, oye, a mí esto me interesa y yo no te doy 200, o sea, te doy 200.000, que es lo que tú pides, pero en vez del 10, el 20 o el 30%. La negociación pura y dura. Negociación del valor de la compañía. Del valor. Y del papel que va a hacer esa inversión en esta compañía. Y del papel, claro. ¿qué va a aportar? Claro, hay que darse cuenta, esto estamos hablando de un programa de televisión que tiene mucha audiencia y que el marketing ya te lo está haciendo la televisión. Entonces, el impacto que va a tener esto va a ser importante, ¿no? Entonces, puede ocurrir que uno te diga que quiere, puede ocurrir que varios quieran y vayan varios en bloque, o que todos estén interesados. Yo he visto en algunos programas donde se enfadan entre ellos y es una negociación y el que dé más se lo queda. Bueno, el que elija el emprendedor, pero en algunos he visto como los 5 se ponen ahí a pelear entre ellos para cómo entrar, ¿no? Entonces es súper interesante, el formato es muy bonito. Pondremos ahora sobreimpresionado el enlace porque yo creo que se puede todavía ver en RTV a la carta. Hay algún capítulo no estoy seguro si lo han quitado, fíjate, hace poco, pero hasta hace poco estaba. Bueno, el caso es que lo vi y me apasionó, me pareció una maravilla, me pareció una pasada. Entonces dije, esto hay que traérselo aquí, esto hay que traérselo. Entonces, bueno, yo estoy un poco
fin, soy un poco iluso, pues me pongo a trabajar en ello y hago la presentación y yo digo, pues si no tengo ni idea de televisión, ¿qué hago aquí? O sea, no tengo ni idea. Bueno, entonces lo aparco el proyecto. Y entonces, bueno, sigo con mis cosas, con pisos.com, con las cosas que tenía. Y me pongo a salir con una novia, porque me había separado años antes. Y entonces empiezo con mi relación y me pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Entonces le cuento a lo que me dedico y tal. Y se lo cuento, ¿no? Y dice, ¿y algo más? Y entonces me quedo así, algo más. Y me acuerdo del programa de tele, que lo te había aparcado. Y le cuento el programa de tele. Bueno, esto es una cosa, pero no es... Pero cuéntamela. No, pues te la cuento. Y se la cuento y me dice, me gusta. Te voy a poner en contacto con un amigo mío. Y entonces digo, esto, no sé, bueno, me pone en contacto con un amigo suyo que efectivamente se dedica al mundo de la tele. Y entonces, claro, digo, bueno, pues lo que me faltaba, la combinación del socio, o sea, yo sé de la parte de negocio, yo sé cómo montar todo esto desde un punto de vista de negocio, con universidades, con escuelas de negocio, dónde buscar a los emprendedores, y de tele no tengo ni idea. Entonces cojo, bueno, pues, y nada, y me lo ponen en bandeja. Entonces, al final, empezamos a trabajar, me dice que sí, mi socio se dedicaba a comprar negocios derechos de televisión de series de dibujos animados de infantil. Digo, bueno, le interesó, le gustó, le apasionó, le gustó también mucho. Y entonces empujamos los dos. Y ahí, bueno, nos juntamos con una productora y montamos el proyecto del programa. O sea, y nos fuimos a Televisión Española, efectivamente, y fue bastante bonito porque acabamos hablando con el presidente de Televisión Española. Por entonces gobernaba el PP, el Partido Popular, y había mucho, te puedes imaginar, en Televisión Española, pues es un tema muy, muy sensible, muy político, pero querían impulsarlo y les gustó mucho y lo impulsamos y lo sacamos adelante. Sacamos adelante una temporada que nos financió el Consejo Empresarial para la Competitividad, que son las 15 mayores empresas españolas, liderado por Telefónica, y fue una experiencia, yo me recuerdo, brutal, ¿no? O sea, una maravilla, ¿no? De estar en contacto con mucha gente, grabamos muchos casos y fue muy bonito. O sea, entonces yo me metí de productor ejecutivo con mi socio y con una persona de Televisión Española y la experiencia fue maravillosa. ¿Qué nos pasó otra vez? O sea, estos programas que han tenido, yo tengo mucha repercusión en muchos países, al final hay que encontrar el patrocinio de alguien que te meta, y sobre todo en Televisión Española, que no tienes public ni tienes nada. Tuvimos picos de audiencia tuvimos audiencia de 1 millón de telespectadores todos los lunes, me parece que se emitía, y picos de hasta 2 millones, que hoy en día es muy difícil conseguir esa audiencia. O sea, la audiencia estaba bastante bien, baja con respecto a otros programas, obviamente, y al año siguiente no conseguimos patrocinio porque Telefónica nos dijo que es que le estaban pidiendo tanta cantidad de dinero todos los programas que querían emitirse en plataformas de televisión que tenían que cortar el grifo, ¿no? Y no conseguimos. Y fíjate que ahora otra vez estaba viendo la posibilidad de si tiene sentido impulsarlo, porque yo creo que tiene todo el sentido, pero por la situación en la que estamos hemos decidido que lo vamos a dejar ahí. O sea, que os habéis planteado recientemente el lanzarlo. Yo recuerdo verlo, recuerdo que esa época era donde coincidimos en la escuela y en el proyecto solar de Calón, y recuerdo verlo y me parece un programa que por un lado es entretenido, o sea, es decir, no lo ves obligado como puedes ver otros programas formativos, pero por otro lado, para aquel que tenga esa llamita en algún momento de iniciar un proyecto empresarial grande, pequeño, regular, porque yo recuerdo que había emprendedores de todos los colores, creo que está muy bien, porque se aprenden cosas que tú solo no te vas a plantear y que ahí se veían de una manera donde, pues puedes entender que la financiación no solo viene de los bancos, puedes entender que hay gente que te puede dar algo más que financiación, puedes entender lo que es un mentor y qué importancia o impacto puede tener en tu proyecto. O sea que interesante, sí. Me parece interesante. Vamos. Llevamos como 45 minutos, hemos hablado poco inmobiliario, aunque el podcast va de esto, y ahora llegamos a Cibislen. Ya nos has dicho por qué y de dónde viene, pero ya sí que me gustaría que me contases Cibislen, ¿qué es? Hemos hablado al principio que es una plataforma participativa de financiación y hemos hablado de crowdlending. Entonces, juntas cosas que hasta ese momento habías tocado, que es financiación, que has estudiado económicas,
tecnología, que has mencionado que te gusta la tecnología y has trabajado para empresas de tecnología pura, e inmobiliario, que desde el punto de vista familiar incluso, y ya habías sido promotor en Baleares y demás. Entonces, ¿qué es Cibislen y por qué te metes en ese fregado? Y eres fundador y CEO, o sea que tampoco es que tengas un rol menor ahí. Sí, bueno, ahí la verdad es que empezamos efectivamente, en el sector inmobiliario hemos tocado unas pocas de cosas, con experiencia en promotora constructora, con experiencia en portal, con experiencia promoviendo, y bueno, y esto, cuando estábamos en Mitula, bueno, pues se plantea la oportunidad. Yo estaba también ahí, todavía seguía manteniendo la relación con Vocento, con Pisos.com, y seguía en Pisos.com, ¿no? Y bueno, entonces, esto surge de uno de los socios que tiene la inquietud de, oye, ¿cómo podemos impulsar la financiación para proyectos que sean interesantes? Porque al final hay muchos proyectos y muchos no salían adelante. Ahora es al revés, ¿no? Pero en su momento muchos no salían adelante porque no había capital, no había financiación para impulsarlos, ¿no? Y entonces este socio nuestro nos lo comenta y dice, bueno, ¿cómo vehiculizamos esto? ¿Cómo lo articulamos? ¿Cómo tal? Entonces, se propone me lo proponen a mí, el sentarnos para verlo. Y montamos un equipo en el que hacemos un plan de negocio y definimos junto con los socios iniciales cómo podíamos ordenar esto, ¿no? Entonces pensamos que una manera interesante era en el 2015, un año antes, había salido la ley la ley de fomento a la financiación empresarial que definía todos estos vehículos, ¿no? Y entonces estos son plataformas de financiación participativa que nos parecía interesante utilizar la fórmula para financiarlos. Entonces vimos la regulación, vimos cómo funcionaban, montamos un plan de negocio, los números nos salían bien, a los socios les gustaron. Inicialmente nos juntamos 3 socios, los que impulsaron inicialmente con la idea y los que pusieron el capital, y a mí que me lo propusieron, que yo también puse una parte del capital. Entonces nos juntamos los 3, dieron el ok y bueno, y lo montamos. Constituimos la sociedad en el 2016 y lo más complicado de esto era la regulación, cómo conseguir que la CNMV nos diese la autorización para poder operar, ¿vale? Entonces nos pusimos a trabajar en eso y en paralelo, como era un proceso lento, porque la CNMV se lo tomaba con paciencia y con tranquilidad, esto era un proceso que estimábamos que nos podía durar un año, 12 meses. Para ponerlo en marcha, para tener la autorización de la CNMV. Para poder operar. O sea, para poder empezar a hacer cosas. Claro, entonces, sí, pero ahí, en paralelo entiendo que lleváis el propio desarrollo de la plataforma. Claro, entonces en paralelo que empezamos a trabajar en el diseño y el desarrollo de la tecnología, que hoy día es la base del negocio. O sea, esto es un negocio muy tecnológico, muy inmobiliario, pero muy tecnológico desde el punto de vista de lo que se porta, porque al final tienes que dar cobertura a muchos inversores que se tienen que dar de alta y que tienes que gestionar todo eso, ¿no? Inversiones de todos los inversores, etc. Luego entramos en el modelo, pero lo bonito es que fuimos en paralelo, bueno, pues diseñamos una plataforma muy chula, en la que podíamos escalar el proyecto, que era lo que se trataba, y montamos un equipo pequeñito donde estuvimos ese año trabajando, impulsando desde el punto de vista de diseño y desarrollo del proyecto, ¿no? Y desde el punto de vista regulatorio. 12 meses no, seguimos, 12, 14, 16, casi, y yo creo que no sé si fueron 18, pero por ahí, nos dieron la autorización para empezar a operar en el 17 a finales, en noviembre. Entonces lanzamos en el 17 a finales. Y ahí, bueno, pues empezamos a lanzar poco a poco. O sea, la tecnología muy robusta, funcionaba muy bien y empezamos a financiar proyectos pequeños, proyectos desde 200, 300, 400, 500.000 euros, proyectos pequeñitos, donde los inversores son personas individuales que ponen cantidades a partir de 250 euros. ¿No profesionales? No profesionales, o sea, no profesionales, y puede invertir cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fuimos poco a poco creciendo y no voy a entrar en detalles, pero la plataforma, yo llegué como consejero delegado hasta el 2022. Ahí dimos entrada a diferentes paquetes de socios a medida que hemos ido creciendo. Ahora ya somos más.
y hemos ido haciendo, hicimos, fueron 3 ampliaciones de capital, y cuando fue en el 21, yo creo que fue, si no recuerdo mal, nos entraron unos socios nuevos, hicimos un plan estratégico con los socios nuevos para el 22, 23 y 24, y en el 22, cuando ya tenemos el plan estratégico hecho, empezamos a contratar equipo nuevo. Fue cuando me siento yo con los socios, me salgo yo de consejo delegado, sigo como socio fundador, estoy en el consejo, metemos equipo nuevo, y es cuando decidimos pegarle un impulso a la compañía importante desde el punto de vista de crecimiento. Desde entonces hemos multiplicado por 3 casi todos los años, y la empresa va muy bien, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una buena labor ahí de cofinanciación con fondos de alternativa y con bancos que nos hemos compenetrado muy bien con ellos, no siendo una alternativa, sino algo, una financiación complementaria, ¿no? Que hemos ido como complemento a la bancaria, nosotros financiando a veces suelos para poder financiar las promociones, y el banco entrando después y sacándonos a nosotros, ¿no? Entonces ha sido más complementario. Y es un negocio que muy interesante, que va muy bien, que tiene una proyección de crecimiento, yo creo que súper potente, y que son modelos a los que deberían darle todavía más aire, ¿no? del que tenemos, ¿no? En otros países han crecido mucho, y aquí pues vamos más poco a poco y toda con mucho potencial de crecimiento. Como el podcast efectivamente está orientado a ciudad, a vivienda, al sector inmobiliario, y nos escucha mucha gente del sector, pero también nos escucha gente que no tiene por qué ser del sector y simplemente, aprende cosas nuevas. ¿Podrías describirnos en qué consiste exactamente el modelo? O sea, Cibislen está en el centro. Por un lado tenéis inversores que, como has dicho, son particulares, gente que quiere invertir un dinero porque tiene una rentabilidad. No sé si esa rentabilidad es fija, es variable, cuánto arriesgan, hasta cuándo pueden invertir y demás. Y por el otro lado lo que tenéis son promotores inmobiliarios que, en lugar de ir buscando la financiación a entidades bancarias, vienen a vosotros y la obtienen de vosotros. ¿Y en qué condiciones? O sea, ¿por qué a un promotor inmobiliario le interesa ir a una tecnológica y no directamente a un banco? O me has hablado de que incluso lo compagináis y puede ir en paralelo. ¿Nos puedes contar las dos patas? O sea, la parte de el que invierte con vosotros porque tiene una rentabilidad y no tiene por qué saber del sector, y al revés, el promotor inmobiliario que decide que sois vosotros los que vais a financiarle su proyecto. Muy bien, pues vamos a ver, con el paso de los años lo que hemos generado, Claudio, es una base de inversores interesados en invertir en sector inmobiliario, ¿vale? Entonces, lo que somos una plataforma en la que ya tenemos muchos inversores registrados que nosotros les ofrecemos la posibilidad de invertir a través nuestro en proyectos donde el dinero va a ir a proyectos del promotor, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que nos viene un promotor, originamos el proyecto, y el proyecto es un proyecto, nos viene un promotor que lo que quiere es, pongamos algo común, que es comprar un suelo para desarrollar una promoción de 40 viviendas, por ejemplo, ¿no? Y entonces el promotor nos viene. ¿Qué ocurre? Que, para empezar, para comprar el suelo, generalmente el banco no nos da el capital, con lo cual por eso lo hacen con nosotros, porque si no pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Nosotros les exigimos también las mismas condiciones o parecidas que les hace el banco, que tiene que poner dinero, que hay un loan to value y un loan to cost determinado, etcétera. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que el proyecto pase unos filtros, ¿no? Entonces, cuando estos filtros se pasan en nuestro proceso interno de análisis de proyectos y de comité de riesgos, que son los que autorizan finalmente la operación, como si fuese un banco, igual, o sea, una cosa parecida, lo que hacemos es que el proyecto se sube a financiación. Entonces decimos, este proyecto que necesita un capital de 2 millones es para que le demos un préstamo al promotor para que ejecute esto, ¿no? No estamos entrando en capital, o sea, sería participar con el promotor, ¿no? En nuestro caso lo articulamos todo vía préstamo. Entonces, 2 millones imaginemos de préstamo, el proyecto se sube a plataforma y se dice, oye, tal día se va a lanzar esto a financiación, y esto requiere, son 2 millones, las condiciones son estas, el loan to value no está poniendo nada de esto. Todo eso lo publicáis en vuestro portal. Toda la información financiera, toda la información del promotor, o sea, está todo súper transparente, con todas las exigencias, digamos, regulatorias que no son pocas. Entonces, esto se comunica y tal día sale a financiarse, que es un día y una hora, donde los inversores son los que deciden en su momento cuánto tiempo invierten. Entonces esto tiene un plazo, obviamente, y tiene unas condiciones. Entonces al inversor se dice, oye, estos son, imagínate, 18 meses y un tipo de interés del 12%. 12%, claro que es atractivo, está en una media entre el 10 y el 12. Entonces los inversores dicen, venga, yo meto. Entonces es el inversor el que decide si mete en este proyecto, si no mete, si me espero a otro,
¿Y qué cantidad meto? Entonces, bueno, los lanzamientos son espectaculares porque la gente empieza a meter dinero y bueno, se cubren relativamente rápido los proyectos. Hay algunos que han tardado más, pero hay algunos que se cubren en minutos. O sea, es como... Yo me estaba riendo porque yo estoy suscrito y me llegan vuestros emails. Sí. Entonces, tú estás trabajando en la oficina a tus cosas, ajeno a esto, y de repente te entra el email de decirle, proyecto no sé qué, se abre. Entonces, tú estás a lo tuyo y a la media hora te llega email. El proyecto se ha cerrado. O sea, quiere decir que en media hora habéis financiado un proyecto inmobiliario. En media hora o en menos incluso. O sea, se hace muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, es una buena labor porque estás... el promotor, ¿por qué nos viene a nosotros? Porque a lo mejor son promotores que a los bancos no les interesa, no quieren financiar, pues son promociones pequeñas o porque, por la razón que sea, porque no les entra en el esquema de riesgos, o porque les estamos financiando el suelo que el banco no financia, que luego nos vamos a salir porque el banco entra, nos sacan a nosotros y ya el banco es el que se queda. Y ya lleva el banco a lo mejor un préstamo promotor convencional, claro, pero ya una vez el promotor ha adquirido suelo. Exactamente, es como un préstamo puente y luego tira el banco, exactamente. Es muy interesante, es muy interesante. Y, por ejemplo, ¿distinguís entre el inversor cualificado y no? Es decir, ¿hay una serie de topes si tienes formación o no tienes formación y hasta dónde inviertes y demás? Bueno, la ley te hace diferenciar y tienes que pasar una serie de test y documentación donde tienes que verificar que sabes de ello y que estás preparado, ¿no? Y sobre todo, dar de toda la información necesaria para poder invertir, ¿no? Vale. Y luego, otra pregunta que tenía según preparaba esto, porque vemos crowdfunding, que quizás es lo más conocido, crowd equity y crowd lending. ¿Cuáles son las diferencias, si es que las hay, entre una cosa y otra? Bueno, crowdfunding es el término genérico y el crowdfunding tiene un paraguas de crowd equity sí, crowd equity, que es capital, que es que el dinero que meten los inversores es para ser socio de la sociedad promotora que va a desarrollar los. O sea, sería lo que hablábamos antes del programa de tu oportunidad. Ahí aportas dinero y coges un porcentaje de la sociedad. Exacto. Eso sería crowd equity. Ese es el crowd equity. Y el crowd lending es que estoy prestando. Lending es de prestar, estoy prestando el dinero. Es un préstamo. Le estoy dando un préstamo y, de hecho, generalmente se cogen las garantías hipotecarias del activo, como el banco. Igual, le estás dando un préstamo, pero a cambio tienes una serie de garantías que, en caso de cualquier tipo de problema, puedes ejecutar. Vale, con lo cual no tienes los riesgos de la bolsa de valores, donde tú no sabes la rentabilidad que vas a tener, sino que cuando ya firmas y decides entrar en un proyecto, ya vosotros garantizáis la rentabilidad de ese dinero invertido. La entrada en capital no garantiza nada porque va en función de cómo vaya el proyecto y cómo salga la promoción. El préstamo sí que tiene unas condiciones cerradas y garantizadas. Vale, tengo aquí anotado y has pasado muy por encima, te lo vuelvo a preguntar, si quieres decírnoslo, número de proyectos financiados, número de viviendas promovidas, volumen total de financiación en los años que lleva la plataforma, que me has dicho desde 2017 operativa más o menos. Sí, 2017 empezamos a operar, llevamos unos 70 proyectos más o menos y 80 millones de euros financiados. 80 millones de euros. 80 millones de euros financiados hasta la fecha. Y este año 2024 yo creo que tenemos un presupuesto de 90 millones. ¿Para este año solo? O sea, para este año tenemos presupuestado todo lo que hemos hecho desde el principio. Sí. O sea, vais a doblar la historia de la compañía. Vamos a doblar la historia. Sí. Cambias el modelo de financiación, acompañas al existente. Ahora entra mi parte de arquitecto o de urbanista. ¿Tú crees que el cambio del modelo de financiación cambia en algo el modelo de ciudad o el modelo de vivienda o no tiene nada que ver? Son partes separadas de un mismo negocio. Yo creo que lo optimiza. O sea, es decir, nuestros préstamos son más caros y por lo tanto el promotor tiene que ser bueno, tiene que hacerlo lo mejor posible, optimizar y bueno, y que los plazos no se vayan y cumplir plazos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no cambia. Yo creo que es un modelo en otros países que es muy habitual y precisamente lo que yo creo que deberíamos conseguir es estandarizarlo. O sea, es decir, hay mucha necesidad de financiación y eso, bueno, fíjate que en obra nueva, por ejemplo, la oferta es muchísimo inferior a la demanda. O sea, hay mucha más demanda que hay. Entonces, imagínate, si tuviésemos que hacer la oferta que el mercado nos pide, no tendríamos ni financiación, ni mucho menos para hacerlo, pero es que tampoco tenemos capacidad de producción. O sea, es que no la hay. Entonces, le pasa lo mismo a la capacidad de producción que a la financiación. Entonces, bueno, yo creo que el que haya modelos nuevos, diferentes, que impulsen, siempre es bueno.
que debería regularse un poco las cosas y los precios y los tipos, etcétera, pues no digo que no, porque efectivamente son caros. Pero te permite hacer los proyectos y por lo tanto al final el promotor tiene que ser consciente de que tiene que compartir su rentabilidad con los diferentes intervinientes de la cadena de valor, igual que lo hace con el comercializador y pues lo tiene que hacer con el financiador, ¿no? Entonces eso nos tenemos que hacer la idea y esto tiene que ser fórmulas que se expandan porque fíjate, o sea, es que si cualquiera puede invertir en esto, imagínate el potencial que tenemos. O sea, es brutal. No, de repente hay mucho más capital disponible para la inversión inmobiliaria que vosotros sois los que permitís canalizarlo y además financiar temas como suelo, que normalmente las entidades no entran. Y que es un sector regulado, o sea, que al final, o sea, que está bien, lo que hay que hacer es fomentar este tipo de cosas, impulsarlas y que generen crecimiento. Y yo no creo que cambie para nada. Yo creo que en una zona determinada pues tiene que haber financiación bancaria o financiación alternativa en función de lo que el promotor tenga capacidad de acceso y ya está. No tiene que haber de todo. Nos estamos comiendo el tiempo. Me gusta preguntar siempre por el futuro. En este caso te voy a preguntar primero por el futuro del sector y luego por el tuyo, porque sé que tienes otras, como con esto te parece poco, tienes otras iniciativas en marcha. Entonces, por el futuro del sector, te pregunto, ¿qué ves? ¿Más fondos de inversión, menos fondos de inversión, promotoras más grandes, promotoras más pequeñas pero más dispersas geográficamente o enfocadas en puntos muy concretos y el resto de la España vaciada que nadie atiende? Pues vamos a ver, esto me acuerdo que cuando intervenía en Radio India en estas cosas, es que ojalá tuviésemos la bola de cristal. Ha sido tertuliano también, que no lo he mencionado, pero también. Bueno, ojalá tuviésemos la bola de cristal, ¿no? Pues estaba intentando hacer un ejercicio de visualización mientras me lo preguntabas y qué veo o qué me puedo imaginar. Me puedo imaginar, Claudio, concentración del sector. O sea, es decir, creo que hay empresas muy grandes, muy potentes. Esto hace unos años no lo había, el sector estaba mucho más fragmentado y esto no pensábamos que podía ocurrir y está ocurriendo, ha ocurrido, ¿no? Hay empresas grandes muy potentes y además que lo están haciendo francamente bien. Pues yo creo que tiene que haber más empresas grandes y que haya menor fragmentación incluso en el propio sector, ¿no? No vamos a entrar en temas urbanísticos y de cosas porque ya eso es otra historia, ¿no? Pero tiene que haber, o sea, yo creo que hay determinados desarrollos en muchas ciudades que nos permiten, o sea, que hay capacidad de hacer viviendas y que se pueden hacer en los próximos años, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, igual que va por ahí el tema efectivamente de que haya más consolidación, hay muchos fondos interesados en entrar y hay muchos fondos que han entrado en España. Pues que haya más agrupación y empresas más potentes, empresas que sean más tenedoras de activos inmobiliarios y que los pongan en explotación. O sea, en definitiva, un perfil de compañías más sólidas, más grandes, más cotizadas y que yo lo veo que que vamos hacia eso. Y es un sector que ha evolucionado de forma asombrosa y muy buena de todos los años que nosotros hemos vivido y lo hemos visto, donde hace muchos años el sector era un sector un poco transparente, muy opaco y ha ganado muchísimo en transparencia, en fiabilidad, en hacer las cosas bien. Somos un país que construye fenomenal, o sea que no eso en comparación con otros países no quiero ni, vamos, es una cosa obvia, pero que es importante decirlo, porque en otros países las casas que se hacen son mucho peores, de diseño, de construcción, y todo. Exportamos ese conocimiento, claro, o sea, si vemos constructoras españolas que están haciendo cosas fuera, está claro. Entonces lo veo, esos bueno, los aspectos que veo y creo que vamos a ir hacia eso, ¿no? Pues ahora entonces te pregunto por el futuro tuyo personal. En 2022 sales de CEO de Cibislen, aunque mantienes como socio. Tengo aquí anotado. En 2024 lanzas pragmático.es, que ahora nos contarás qué es. Una iniciativa totalmente personal. Pero tengo también Managing Partner de Debitas Capital. Sí. Y Managing Partner de Room Consulting Company. Cuéntanos un poquito esas tres cosas, lo que se pueda contar y hacia dónde vas. Mira, siempre me ha gustado como intervenir. He intervenido en aspectos, o sea, dentro de la cadena de valor del sector, en la parte de comercialización, que me parece un área muy importante, y es que hay que vender las casas, hay que venderlas, eso es así. Y en la parte de financiación,
que es todavía más importante porque es lo que nos permite hacerlas y luego poder venderlas. O sea, es una parte primera, ¿no? Entonces, si quiero seguir con la parte de financiación de proyectos, como en las plataformas nos permiten financiar solo hasta 5 millones, pues, y hay necesidad de proyectos más grandes que necesitan financiación, pues dentro de Debitas me incorporo a un equipo de profesionales en el que bueno, llevan haciendo financiación empresarial desde hace muchos años, en general para empresas de diferentes sectores, pero que también hacen financiación de proyectos inmobiliarios, de proyectos más grandes. Entonces me he metido para impulsarlo y estamos con financiación de proyectos más grandes, ¿no? Proyectos de, pues, hay un proyecto de 35 millones, hay otro proyecto de 32 millones de equity, el de 35 es de equity también, hay otro proyecto de 20 de deuda, otro proyecto de 10 de deuda. O sea, quiero decir que estamos ahí, bueno, sigo en contacto, por supuesto, con promotores del sector y tratando de impulsar este tema de financiación, que no deja de ser una financiación alternativa, ¿no? Y bueno, y luego estoy con otro proyecto muy bonito de impulso de diseño, y toda la parte de todo el mobiliario y equipamiento de edificios de flex living para hacer habitaciones de flex living, residencias de tercera edad, residencias de estudiantes, co-livings, todo este tipo de cosas que están surgiendo ahora muchos proyectos. Pero ahí es de mobiliario. Es un proyecto donde el proyecto llave en mano, donde hacemos todo el diseño, el mobiliario y el equipamiento, el proyecto llave en mano que cuando el edificio se termina lo tienes que amueblar entero. Y es hacer todo ese proyecto de diseño y amueblamiento de los edificios, ¿no? Y luego pragmático, que me gusta el concepto porque yo esto lo vi mucho con mis socios que decían, nosotros es que somos muy pragmáticos, ¿no? En el proyecto de Mitula, yo lo decía mi socio y... Son ingenieros, ¿no? Son ingenieros, ¿vale? Y me gustó mucho porque yo que he sido poco pragmático, pues entonces intento combinar el idealismo con el pragmatismo y entonces, bueno, me he metido en este proyecto de pragmático.es, que es un proyecto más personal, donde estoy intentando llevarme no solo al ámbito inmobiliario, sino en general el aprendizaje basado en experiencias. Uh-huh. Es decir, coger experiencias de personas interesantes y que los demás podamos aprender de las experiencias que tienen las personas, o incluso que nosotros mismos podamos compartir nuestras experiencias para que los demás puedan aprender de ellas, ¿no? De las que más se aprenden son de las experiencias de fracaso, uh-huh, que a la gente le cuesta un poquito. Pero de las de otros, si es posible, ¿no? De las de otros si es posible, pero bueno, está muy bien porque yo creo que permiten salir y tal, y bueno, y aprender de ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces estoy montando un proyecto en pragmático.es que es en torno a ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues gracias por compartir con nosotros también esto último. Permíteme que antes de terminar dé las gracias a Más Real Estate, que es la empresa patrocinadora principal de nuestro podcast céntrico, en cuyas oficinas estamos grabando. Más Real Estate es una consultora y agencia inmobiliaria especializada en el asesoramiento personalizado para temas de compra, venta, puesta en valor de todo tipo de inmuebles, y gracias a ellos generamos este contenido. Gracias, Manuel, te lo he dicho lo primero y te lo digo lo último. Gracias por compartir tu tiempo, tus experiencias, que son muchas, tu experiencia y trayectoria profesional. Espero que te hayas divertido. Nada, muchas gracias a ti, a vosotros, me he divertido, me lo he pasado muy bien, que es de lo que se trata. Yo también, espero que los que nos ven y nos escuchan también. Los que nos hayan escuchado hasta aquí, ahora compartiremos la web de Cibislen para que vean un poco de qué se trata y enreden y prueben a invertir, porque has dicho que me parece la cantidad mínima es 250 euros. O sea que casi cualquiera puede probar y entrar en el sector inmobiliario de manera práctica y entender pues esos datos que tú dices, qué se pide, qué no se pide, cuáles son las rentabilidades, porque o sea, yo creo que es una manera de aprender con poco dinero y con poco riesgo. O sea que compartiremos ese link, pero también pondremos el de pragmático.es para que vean un poco lo que estás haciendo y hacia dónde vamos y que podamos... Dime. Sí, no, yo te voy a decir que no hemos hablado de inteligencia artificial, pero también hay un enlace que yo creo que está bien que pusierais, que es pragmático.es/centric, que es lo vuestro. Y hablando del tema de inteligencia artificial, que me parece muy interesante, hay un regalo que le podemos dar a la gente para que nos se conecte ahí, que son un montón de recursos, hay 100 y pico recursos de inteligencia artificial que es súper interesante contar con ello. Bueno, pues gracias otra vez. Yo no sabía nada de esto, o sea que te lo traía bajo la manga, no me has dicho nada. Si tenemos regalo, yo también anotamos ahora después el enlace para todos.
Gracias a los que nos habéis hasta aquí. Como sabéis, siempre os pido que os suscribáis al canal, que nos deis like y que nos sigáis en redes sociales. Muchas gracias. Chao.